Estimados miembros del jurado, tengan ustedes muy buenos días. Es para mí un honor presentar ante ustedes mi proyecto de investigación Capstone, titulado Estrategias para mejorar el liderazgo y la comunicación en equipos distribuidos de la empresa Innovadores y Constructores AC, con el firme propósito de optar por el grado de magíster en gestión de proyectos por Blackwell University. Esta investigación aborda el desafío crítico del sector edificación y el objetivo está en demostrar cómo el diseño de un modelo de liderazgo transformacional y comunicación 360 soportado en un entorno de datos comunes no solo erradica los hilos organizacionales que blindan y además que blindan a la empresa contractualmente. Sin más preámbulos, doy inicio. En mis más de 30 años de experiencia en el rubro de construcción, he podido identificar las líneas verticales de las empresas tradicionales, la autocracia que las caracteriza, anulando la posibilidad de desarrollar una estrategia de liderazgo, lo que me motiva a desarrollar esta investigación y a proponer este trabajo. Introducción. El contexto del proyecto. En el sector de edificaciones, no solamente es importante abastecer de materiales al proyecto, que el cemento llegue a tiempo, el concreto mezclado con la fórmula que corresponde, el acero, no es suficiente. Lo que falta ahí, que es la base del éxito, es la eficiencia en el intercambio de información, pero en tiempo real. En la empresa Innovadores y Constructores tenemos que enfrentar ese desafío, ya que el staff técnico se encuentra distribuido en diferentes zonas del país, lo que de alguna forma limita esa eficiencia, esa efectividad, y la desconexión entre Lima y las obras generan brechas operativas. Introducción, diagnóstico, el problema. Como mencioné, la empresa tradicional, que este es el caso, se caracteriza por tener una línea muy vertical y ser muy autocrática. Entonces, la prevalencia de las estructuras lineales verticales, analógicas y de liderazgos autocráticos nos muestran reportes ilegibles en la data que encontramos en la investigación, en los archivos de la empresa. Los reportes ilegibles con borrones, con enmendaduras, con tachas, llegan a un 42% de la muestra tomada en 24 meses. Esto ocasiona el desfase informativo de las 72 horas. Mientras sucede en la obra, se firma el documento y llega hasta la oficina principal en la sede de Lima, se crea una brecha de un desfase informativo. Naturalmente, esto va a generar pérdidas, multas, penalidades por los tiempos de demora. Hemos medido que esto ha llegado hasta $145,000. La justificación. La justificación académica nos vamos a basar en la integración sociotécnica basada en el liderazgo transformacional y los stakeholders. Tenemos que saber de qué se trata, cómo funciona, para que podamos llevarlo a la práctica. Por eso es importante tomar esto para incorporarlo en la organización. La justificación organizacional nos muestra de que la erradicación de esta duplicidad va a hacer de que el flujo de caja mejore. Al no haber pedidos repetidos y tiempos muertos, vamos a tener más agilidad económica en el desarrollo del proyecto. En la ética y social es importante porque es la transición hacia una seguridad psicológica. Recordemos que estamos saliendo de una autocracia, de una empresa de línea vertical. Entonces la seguridad psicológica es importante para que esto funcione. Objetivos y alcance. El objetivo general de este capstone es diseñar un modelo integrado de liderazgo transformacional y gobernanza 360 soportado en un entorno de datos comunes en la nube. ¿Por qué hablamos de un liderazgo transformacional? Porque al ser esta una empresa autocrática y vertical, no existe la palabra liderazgo. Nadie la conoce, no se practica. Y eso es lo que se necesita para poder ser mejor empresa, para poder crecer
y para poder darle mayor valor al recurso humano. Y la gobernanza 360 nos va a permitir esta retroalimentación tan importante, nos va a permitir esa comunicación abierta, libre, donde todos los aportes y las ideas del equipo funcionan, sin temores, sin represalias, sin ser punitivos. Eso terminó. Y le va a dar el toque de modernidad que necesita la empresa para incorporarse en el mercado competitivo, el entorno de datos comunes en la nube, para tener la información en tiempo real. Objetivos específicos. Diagnosticar brechas informáticas históricas de 24 meses, identificar causas de inefectividad en la jerarquía vertical, modelo que tenemos que erradicarlo, ¿no? Ese es el planteamiento. Y diseñar la matriz de comunicación automatizada que nos va a permitir la fluidez y el mecanismo de la comunicación en este entorno de gobernanza 360. Marco teórico. Tenemos que conocer stakeholders. Edgar Freeman nos muestra cómo funcionan los alineamientos de intereses internos y externos, nos permite entender cómo calificamos a los stakeholders, qué nivel de parte interesada es, qué tipo de información se les tiene que brindar de acuerdo al tipo de stakeholder que se hayan establecido. No todos reciben la misma información. Ahí es donde vamos a poder marcar eso. El transformacional. Nos vamos hacia Bernard Bass. Motivación inspiracional y estimulación intelectual. Esa es la esencia del trabajo en equipo. El liderazgo moderno, el liderazgo global contempla esta motivación inspiracional. Es importante que el equipo se sienta motivado y libre de expresarse para que todas las ideas que van y vienen sean valoradas y fortalezcan a la empresa. Gobernanza 360. Los flujos horizontales ascendentes y las transversales digitalizadas son la parte fundamental de toda esta propuesta de Capstone. Tenemos que trabajar de manera horizontal. Tenemos que escucharnos, tenemos que retroalimentarnos. Todas las ideas y todos los aportes suman. Metodología aplicada. Hemos aplicado un enfoque mixto porque considero que es la mejor forma de llevar a cabo y tener éxito en el proyecto. Cualitativo, porque vamos a trabajar análisis de actas y de entrevistas que hemos venido teniendo a lo largo del tiempo con una data que no es anecdótica ni hipotética, sino que es real, que ha ocurrido. Y cuantitativa porque vamos a tener encuestas Likert y métricas de desempeño. Entonces vamos a poder mezclar el cualitativo con el cuantitativo para que pueda funcionar. El diseño es un diseño descriptivo, propositivo y no experimental de corte transversal. Muy importante que se complementa de manera efectiva con el enfoque mixto propuesto. Desarrollo. El entorno de datos comunes. La plataforma cloud es lo que estamos proponiendo. Esto es la modernización de la empresa. Esto es el liderazgo que estamos necesitando para funcionar y para lograr los objetivos que se han presentado. Propongo el desarrollo en una línea de tiempo de 4 meses, dividida en 3 fases. La primera fase, vamos a trabajar el mes 1 y el mes 2, lo que es la reingeniería tecnológica y el despliegue de la plataforma. Partimos de ahí, no tenemos nada, vamos a empezar con eso. Por lo tanto, requiere mayor dedicación y mayor empeño. Vamos a encontrar resistencia, sí, vamos a encontrar, pero tenemos que trabajarla. En la fase 2, vamos al mes número 3 y aquí ya viene la parte de la capacitación en liderazgo y protocolos de comunicación a todo el equipo. No nos sirve de nada la plataforma bien implementada, la reingeniería exitosa, si no capacitamos. ¿Quién hace que funcione el recurso humano? La esencia de las empresas es el recurso humano. La capacitación es una parte crítica, importantísima, que se desarrolla. Y en el mes 4, con la fase 3, el despliegue del proyecto piloto y la marcha blanca. Esto ya es la prueba, el desarrollo en sí. Hablaba que en el tema de gobernanza tenemos la matriz de comunicaciones. Esta matriz de comunicaciones es nuestra base. Aquí podemos, en este planteamiento podemos ver en la diapositiva que hablamos del subproducto, del emisor, del canal digital, la frecuencia y el impacto contractual. Está dividido de manera equitativa
de acuerdo a los líderes que van a tener frente en este proceso. Y se les indica cuál es su canal digital. Como se puede apreciar, todo ya está en la plataforma, la frecuencia de acuerdo al tipo de responsabilidad o de rol que tiene el líder, con el único impacto interesante que es eliminar multas, trazabilidad legal, no hay duplicidad de procedimientos ni de materiales, prevención legal. Los resultados que vamos a obtener: el análisis de costo-beneficio. Invertimos $35,000 en esta implementación que se propone en este capstone para lograr un beneficio de $193,000. Esto nos va a dar un ROI del 451%, excelente ROI, y un beneficio neto proyectado de $158,000 para el primer año de implementación. Conclusiones y recomendaciones. Los logros: inmediatez operativa, por supuesto, porque hemos eliminado la sincronía. Todo está en tiempo real, ¿no? Todo está en el momento que ocurre. Para eso está la plataforma y para eso se ha capacitado al personal. Ya no va a haber desfases. Blindaje, rentabilidad. Se mitigan las pérdidas por penalidades. Se extinguen porque tenemos ahora una trazabilidad digital en tiempo real. Limitaciones: cultura y conectividad. Se identificó resistencia al cambio en mantos medios habituales. Es siempre lo que ocurre. La resistencia al cambio se va a dar, pero tenemos que trabajar en eso y darle la libertad y la oportunidad al equipo a que siga avanzando. Y todo esto se tiene que ir mitigando con el tiempo. Conclusiones y recomendaciones. Propuestas: capacitación mandatoria. Institucionalizar talleres anuales de liderazgo transformacional y seguridad psicológica. Tenemos que invertir en la propuesta de capacitación. Sin capacitación no podemos avanzar. Es muy importante la capacitación a todo el equipo. Los líderes de las áreas específicas tienen que ser capacitados. Los líderes que ven el control y el manejo de la empresa también tienen que formar parte de esto. Tiene que haber una retroalimentación entre todos. Los incentivos digitales. Tenemos que implementar bonos de productividad vinculados a un uso correcto de la plataforma para darle valor y motivar al equipo a que se vaya involucrando y logre familiarizarse con la plataforma. Y la escalabilidad BIM es planificar una segunda fase para integrar este CDE con metodologías BIM y con ERP corporativo, lo que nos va a permitir ser más óptimos, porque vamos a centralizar los costos globales. Esa es, en síntesis, el resumen del trabajo capstone que he preparado. El jurado ha tenido a bien plantearme 5 preguntas. Pasaré a dar respuesta. Leo la primera. Sobre el diagnóstico situacional, usted menciona que el 42% de los reportes técnicos en papel presentaban problemas de legibilidad, lo que causó un desfase de 72 horas en el procesamiento de datos y sobrecostos logísticos del 6.5%. ¿Cómo se aseguró de que estos porcentajes y tiempos de desfase fueran representativos de la problemática general y no casos aislados? Bueno, para garantizar la representatividad y validez metodológica de este proyecto, no hemos trabajado con anécdotas ni con analogías. Hemos trabajado con data de la empresa, de situaciones ocurridas en un lapso de tiempo de 24 meses. Ese análisis minucioso matemático nos ha podido mostrar de que hay un 42% de ilegibilidad de documentos, borrones, correctores, papeles dañados por el clima, por la complejidad de donde vienen. Entonces, 42% ilegible, pero demostrado por la auditoría interna que hemos trabajado. El desfase de 72 horas es un tiempo promedio que se ha dado, que ha ocurrido desde que se procesa en el campo, en la obra, la información, las actas, las valorizaciones, los documentos, hasta que llegan a la oficina central y de ahí son elevados a digitalizar. Entonces, en la auditoría interna ha salido esta información.
El 6.5 de sobrecosto logístico lo hemos obtenido analizando los informes contables con los de los almacenes. Hemos identificado en esa auditoría y en ese análisis este contenido, este retraso que nos ha llevado a una ceguera operativa. Siguiente pregunta. Sobre el modelo propuesto, usted diseñó el modelo de liderazgo transformacional y comunicación 360, soportada en entorno de datos comunes. ¿Qué evidencia o estudios previos respaldan que este enfoque específico puede adaptarse exitosamente a la estructura organizacional de innovadores y constructores SAC? Bueno, he trabajado sobre 3 pilares. El primero es la evidencia internacional de Martínez y Silva de la Universidad Política de Madrid. En este estudio se analiza el impacto del liderazgo transformacional en el rendimiento de los proyectos de construcción híbridos en un staff distribuido, apoyados en el Project Manager, que influye de manera directa en la productividad y en la mitigación de las obras civiles. Segundo pilar, he analizado una evidencia de un contexto local en el Perú. Castro, 2024, Pontificia Universidad Católica del Perú. El proyecto asimila hallazgos de investigaciones locales en el sector construcción, donde se valida la implementación de herramientas colaborativas y de digitalización de la gobernanza, que reduce drásticamente los riesgos y las controversias contractuales. Y el tercer pilar es el sustento epistemológico acoplado. El modelo destruye silos tayloristas y tradicionales, fusionando la teoría del liderazgo transformacional de Bernard Bass, que genera seguridad psicológica al equipo, al líder, lo motiva, y sin temor a que hayan represalias de ninguna naturaleza. En un entorno de datos comunes, la literatura demuestra que la tecnología por sí sola falla. El recurso humano capacitado es quien hace el éxito. El éxito de las empresas lo hacen los recursos humanos. Siguiente pregunta. Sobre el análisis de viabilidad, usted proyecta un beneficio neto de $158,000 y un ROI de 451.4% en el primer año. ¿Cómo se validó la precisión de estos cálculos financieros frente a posibles variaciones en costos operativos y retrasos en la implementación? Bueno, para garantizar esto, se ha sustituido las hipótesis por cotizaciones en la realidad, en tiempo real. Se ha sustituido un supuesto por un CAPEX y un OPEX controlado. Esa cotización muestra una inversión de $35,000. Esa inversión de $35,000 está dividida en 3 fases. La primera es los $15,000 que se asignan al esquema del entorno de datos. La segunda son $8,000 que cubren la adquisición de terminales para poderlos instalar en el desarrollo de todos los proyectos y en las zonas más complicadas para que no tengan problemas de conectividad. Y el tercer pilar es $10,500 que se designan a, lo más importante, consultoría y despliegue. Talleres de liderazgo transformacional, garantizando que el factor humano esté cubierto desde el primer momento. El cálculo basado en pérdidas históricas auditadas. La validación nos muestra un modelo financiero en que el beneficio bruto de 193,000 no depende de supuestos comerciales volátiles, sino sobre una recuperación por un ahorro al utilizar y al aplicar la plataforma. Siguiente pregunta. Sobre la metodología aplicada, usted utilizó un enfoque mixto con revisión documental histórica y lineamientos del PMBOK. ¿Cómo se garantizó que esta combinación de métodos fuera suficiente para identificar todas las variables críticas en la problemática de liderazgo y comunicación? Bueno, hemos utilizado una triangulación analítica, una revisión documental histórica con una data de 24 meses de los registros reales de la empresa,
Hemos utilizado el enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, que nos ha permitido capturar la dimensión humana y cultural que los números han reflejado en el análisis de auditoría que se ha trabajado. Y los lineamientos del PMBOK actuaron como el marco de gobernanza estándar para estructurar intereses mediante matrices cruzadas. Esto aseguró que se auditaran todos los estamentos medulares de la arquitectura sociotécnica de la empresa. Pregunta 5. Sobre los riesgos contractuales, usted señala penalidades contractuales acumuladas por $145,000. ¿Qué mecanismos específicos del modelo propuesto aseguran que estas penalidades se reduzcan o eliminen? ¿Y cómo se midió su efectividad en escenarios simulados o pilotos? Las penalidades se generaban por el soporte analógico que tenía la empresa Innovadores y Constructores A. En ese momento que se propone el digitalizar la información y liberar todos estos problemas que se venían dando, es que resolvemos esta parte. Entonces, el modelo propuesto erradica ese riesgo a través de 3 mecanismos. Primero, gobernanza automatizada y alertas tempranas. La plataforma las genera. El despliegue de la matriz va a salir de ahí. Los perfiles, los flujos, las alertas se dan en tiempo real. Segundo, inmediatez y trazabilidad de la validez legal. Los formularios son seguros. En el Perú está permitido las firmas digitales. Se va a manejar con esa modalidad. Hay una ley que protege eso, que es la 27269. Y tercero, la medición de la efectividad del piloto. La efectividad no se queda en teoría. Se diseña la fase de despliegue, que es la marcha blanca, que hablamos en la fase 3, en el mes 4, en el desarrollo del proyecto. Ese despliegue hace de que la marcha blanca se lleve a la práctica y podamos medir tal vez algunas cosas que haya más que precisar o desarrollar. Entonces, el piloto demuestra en campo que la viabilidad de fijar el error informático en 0% lo hemos logrado. Esa sería la respuesta de la última pregunta. En conclusión, debo decir que el proyecto demuestra ser viable y exitoso, saludable para la organización. Y con esto cierro mi presentación, agradeciendo al jurado por su tiempo y su guía. Hasta luego.